un poco lo que nos decían los profesores era, el director siempre va a ser como el capitán del barco, ¿no? Pero el productor también es como el dueño del navío, ¿no? Un poco el quien le pone al director como todo este espacio para que pueda, pues, explotar su creatividad, si lo quieres ver así. Creo que lo que me pasa es, más allá de estar buscando un talento que esté en cierto estado, Ujú. ¿no? Creo que para mí sí es muy, muy importante la historia, ¿no? Todos podemos ser obsesivos, todos tenemos una parte oscura, todos tenemos que luchar con eso, ¿no? Entonces creo que lo que cambió en mí, después de haber estado en ese proceso, fue como un poco entender desde adentro, ¿no? Lo que podrían estar pasando estas personas allí en el centro de rehabilitación. Porque creo que no hay una cultura, o sea, en México, y no sé, no me atrevería a decir quizás en otros lados, pero yo recuerdo que antes de estudiar algo relacionado a cines que estoy pensando, fueron dos clases de la universidad en las cuales una maestra me enseñó cortometrajes. De ahí en fuera no te enseñan a que hay también que hacer eso hasta que te metes a estudiar cine o hasta que estás dentro de la industria. Y lo que tú me estás platicando, incluso en la industria, hay quien va a decir, cortometrajes seguro son estudiantes, ¿no? Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión tengo una invitadaza que nos va a abrir la mente, nos va a abrir también el panorama con relación a la importancia de lo que es no solamente producir, sino también fijarse en lo que es el cortometraje, por qué tiene valor el cortometraje, por qué hay que estarle echando ojo, qué, qué, qué importancia tiene también dentro de la industria cinematográfica para muchos efectos. Y por eso es que le doy la bienvenida a Ali Ruiz, productora, que trae ahí material ya nominado al Ariel, también trae material para el Festival Internacional de Cine de Horror Macabro. Ale, bienvenida seas. Hola Elías, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Fuiste mi compañera ahí de jurado en el Y Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Afortunadamente se hizo justicia y se llegó al consenso deseado. Y partamos de ahí, Ale. Yo te vi, porque también te vi coincidir contigo en una función de cortometrajes y andabas muy, muy activa, precisamente echándole ojo a todo lo que se está haciendo, ¿no? ¿Qué hay? O sea, ¿qué hay en la mente de un productor? ¿Cómo es esto de, pues, estar atenta, en este caso, a todo lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué estás revisando? Ábrenos un poco el panorama. bueno, pues mira, a ver, te cuento un poco lo que es para mí producir, o más bien por qué me gusta producir, ¿no? Eh, Creo que a mí siempre me han interesado mucho todos los temas sociales en general, ¿no? Yo previamente, bueno, previo a producir, yo estudié ciencias de la comunicación y siempre estuve allí metida. Eh, y creo que lo que pasa, y un poco creo que los productores estamos en busca de historias, ¿no? Historias que queremos apoyar a contar. Un poco me gustaba cuando estaba estudiando producción cinematográfica, yo estudié en el CCC. Un poco lo que nos decían los profesores era, el director siempre va a ser como el capitán del barco, ¿no? Pero el productor también es como el dueño del navío, ¿no? Un poco el quien le pone al director como todo este espacio para que pueda, pues, explotar su creatividad, si lo quieres ver así. También me gusta ser como las personas que les apoyan a los directores, básicamente, a levantar ya los proyectos, a dejar lo que está ahí en un guión, ¿no? Y realmente como traducirlo en lo que va a ser una película. Entonces, pensando en eso, creo que a mí lo que siempre me pasa, y un poco ahorita lo platicaremos tanto con Spiritum como con Largo Camino, que son los dos Ujú. proyectos que tengo ahorita, y uno más que está en postproducción, que bueno, ya les contaré un poquito adelante de eso. Creo que siempre lo que estoy buscando es contar historias que tengan como cierta relevancia social. En mi cancha, es lo que me gusta a mí, ¿no? Entonces, un poco lo que vi ahorita justo en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, con mucho gusto, no sé si lo alcanzaste a ver, fue un corto de casa, el de Casa Chica, ¿lo viste? Sí, claro, sí. Sí, ese, bueno, nada, a mí me toca, conozco a Lau Charles ya de hace un tiempo y justamente es uno de esos cortos que ya le tenía el ojo y bueno, lo que sigue haciendo la directora. Entonces, creo que algo que me gusta mucho cuando vamos a festivales es ver cortos para saber qué están haciendo los directores y eventualmente decirles, hola, oye, a ver qué hacemos más adelante, ¿no? Creo que eso es lo que a mí me gusta. De temática siempre vamos a contar un montón, pero siempre ando buscando lo que a mí me interesa y lo que creo que puede
puede explotarse bastante bien. Bueno, ya que nos aterrizaste precisamente en materia y en el tema, mencionaste Casa Chica, que es un cortometraje que nos asoma a este tema de las dinámicas familiares por las cuales atraviesan un montón de hombres y mujeres, que en muchos casos incluso se ha normalizado, ¿no? El famoso, tienes a tu capillita y tienes a tu parroquia, ¿no? Esto con relación a la figura amorosa de la pareja. Y hubo otros más, ¿no? Yo recuerdo haber visto por ahí varios. Y así como mencionas tú que para un productor es importante ver las historias, por ejemplo, para nosotros también desde el lado periodístico, desde la crítica cinematográfica, nos gusta estar viendo qué talentos se nos están asomando por ahí, ¿no? Porque puede haber dirección, puede haber guión, puede haber sonido, puede haber fotografía y cómo están contando esas historias y qué están contando. Y a quien nos está escuchando, por ejemplo, vi uno que se llama Bailes inverosímiles en Sí, los cajeros del- automáticos ¿no? nocturnos, Sí. ¿no? Que es sobre la Ciudad de México. Y me llamó la atención por la Ciudad de México que retrata, que no es una Ciudad de México que estemos acostumbrados a ver, por ejemplo, en algunos largometrajes. Eso es por un lado, y por el otro que ya se sumerge en la cultura y en la influencia del K-pop, ¿no? En la juventud urbana. Dicho esto, y para continuar también con la conversación, Ale, dentro de estas historias de interés y de inquietud social que ves, algo que me gusta de tu trabajo y me atrajo también, y que también por eso estás aquí, es que no te concentras, digamos, que en un territorio específico, sino que estás viendo también qué se está contando al interior del país en distintas entidades. ¿Cómo es esa apertura también, ¿no? Porque hay que abrirse a saber qué es lo que se está contando, cómo se está haciendo, recibirlo e impulsar también a esos talentos locales. ¿Cómo es también todo ese proceso para ti como productor? Creo que, mira, creo que es algo muy importante, o sea, actualmente en México, que creo que se está intentando que es descentralizar la producción, ¿no? Si lo pensamos, incluso pensemos en algunos fondos públicos del IMCINE, me parece que es Focine el que te da incluso como algunos, hay convocatorias para regiones. Entonces, creo que una de las cosas importantes siempre es intentar buscar, pues no sé, voces de otros estados que quieran contar historias nuevamente. A mí creo, o sea, y regreso como muy personalmente, creo que lo que me pasa es, más allá de estar buscando un talento que esté en cierto estado, Ujú, ¿no? Creo que para mí sí es muy, muy importante la historia. Pues no importa la historia en la que en donde esté sucediendo lo que me estés contando, lo que me importa es que sea algo, si bien no universal, yo quizás no creo, o sea, que sea tan fácil contar historias universales, pero que sí tenga nuevamente cierto impacto en más de una de audiencia, ¿no? Y regresamos un poco, como hablamos ahorita de Casa Chica, que estamos hablando de las ausencias de los padres, y bueno, ahorita platicaremos de Spiritum, ¿no? Que estamos hablando de las adicciones, sí. ¿no? Y en el otro, en Largo Camino, estamos hablando de las maternidades y un poco hay como no, entre críticas, exploraciones creativas que van sucediendo allí. Yo hice también algunas, trabajé para el SPR, que es del gobierno, e hice varios documentales en el que también abordamos maternidades, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, un poco, sin perderme de la pregunta que me hacías, creo que es importante descentralizar la producción cinematográfica pensándola desde la Ciudad de México y también asumiendo que yo te estoy hablando de la Ciudad de México, ¿no? Pero sigo poniendo énfasis en que hay que contar historias nuevamente que tengan relevancia social. Para mí es eso, ¿no? Y creo que siempre enfoco ese, siempre ando en la lupa buscando qué otras historias vamos a contar en ese estilo. Incluso en la que te platico ahorita que estoy postproduciendo, hablamos sobre el suicidio, ¿no? Es una exploración sobre el suicidio. Es Ujú. un documental. Entonces, nuevamente, a mí me gustan los temas que no son fáciles de digerir, quizás contándolo de una manera más digerible, porque también creo que es importante. Tampoco queremos que las personas se asusten por asustarse. Me gusta hablar de esperanza un poquito siempre, pero creo que mi ojo está más por allá. Fíjate, y que a veces esos temas que son difíciles de digerir, en algunos casos tabú, ¿no? O por lo menos estigmáticos o estigmatizantes,
encuentran en el cortometraje una cabida y una vía para ser tocados, para ser abordados y explorados, ¿no? Ya sea en la ficción o no ficción. Tú hablabas de las historias y justo una de ellas es Spiritum, ¿no? De Adolfo Margules, Así es. que está nominado al Ariel. Es un cortometraje que yo recuerdo haber visto el año pasado, precisamente también en el GIF. Compitió también en el Festival Internacional de Cine de Morelia, gana, de hecho, el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y es una historia que pues, nos sacude, nos enfrenta y nos confronta con con una cuestión que hemos padecido como sociedad desde muchísimas décadas atrás, ¿no? Y que cada vez se reafirma más en nuestra población y que lo hemos como hasta normalizado, ¿no? Y cuando una persona está sumergida o sumida en esta enfermedad como lo es el alcoholismo, ahí viene otra cuestión, que es el juicio, el prejuicio social, y más bien es como, a ver, si hemos o hacemos algunas dinámicas de tal manera que lo que queremos es incluir precisamente a una persona que beba. Por qué cambiamos tanto cuando la persona ya llegó a esa etapa del alcoholismo y nos pone contra una pared a veces muy cruel en la forma en cómo vemos a estas personas? Y aquí, protagonizada por Noé Hernández, también vemos ahí a Andrés Delgado, ¿no? Que es un excelente actor. Nos sumergen precisamente en la vida de lo que es una persona adicta, ¿no? De lo que es una persona enferma que busca y que quiere, o por lo menos que busca ayuda, o, o que su entorno también requiere de esa ayuda para esta persona. Pero no estamos viendo a ese trato que se le da del borracho, el briago, sino a ver quién es, por qué está ahí, ¿no? ¿Hay posibilidad, no hay posibilidad de que esta persona pueda salir de otra manera distinta toda vez que es recluido en uno de estos centros de recuperación? ¿Por qué fue que decidiste precisamente apostar por un proyecto como Espíritu? Fíjate, creo que un poco con lo que ahorita he estado platicando y como repensándolo, creo que no solamente siempre me han gustado las temáticas sociales en general, creo que un poco lo que estaba diciendo, siempre me han llamado los temas, cuando digo difícil de digerir, como los temas tabús, ¿no? Aquello que las personas no te van a contar es, si tú entraste a un centro de rehabilitación, no vas a contar eso porque eso te va a estigmatizar. Si tú has pasado por duelos, no vamos a contar eso si eso altera como cierto status quo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa con Spiritum en particular, cuando me busca Adolfo, yo leí el guión y me pareció poderosísimo, porque más allá, y eso es lo que me gusta a veces, de- creo que lo permite hacer el arte en general, pero creo que el cine, dado que utiliza diversas disciplinas y nos aborda en todos los sentidos, o sea, tú lo que vas a hacer cuando estás leyendo un libro, te puedes adentrar en la historia, pero lo que pasa en el cine es que te están atrapando con la historia, te están atrapando en el sonido, te están enseñando cosas, o sea, hay una multiplicidad de cosas que están pasando al mismo tiempo que me parece increíble. Entonces, cuando Adolfo se me acerca con el proyecto y me cuenta de qué va la historia y me cuenta sobre todo que es una historia autobiográfica, eso me cambió a Ujú. mí un poco la perspectiva. Ok. Porque lo que pasa es que Adolfo, bueno, en su juventud, estuvo en estos centros de rehabilitación. O sea, les cuento un poquito a los que tal vez no conozcan Spiritum. Spiritum nos cuenta la historia de Ramiro, que es protagonizado por Andrés Delgado. Ujú. Nos cuenta la historia de Ramiro, que ingresa a este centro de rehabilitación porque es adicto y entonces se niega a querer estar allí, no quiere estar allí. Y luego conoce al Pollo, que está interpretado por Juan Luis Medina. Y un poco la relación tanto con el Pollo como con otros compañeros allí le van cambiando un poco la mente, ¿no? Y algo que está muy, muy lindo es que está basado en este espacio que se llama la Quinta Santa María, que está en Hidalgo, y un poco es una docuficción, porque está basado en cosas documentales. Gran parte de lo que vemos es documental. De hecho, la primera escena, donde tenemos como alguien que está dando un poco de su experiencia, eso es documental. Y un poco
a mí, o sea, digo, lo que me gustó fue la historia era poderosa, la historia era autobiográfica y había un reto de producción bien importante. Era, íbamos a filmar en el centro de rehabilitación en funcionamiento. Entonces, eh, nada, o sea, creo que la razón por la que yo me acerco es por la historia, por la honestidad con la que la cuenta Adolfo, y además creo que lo hace increíblemente. Creo que es un gran director, y le agradezco por haberme invitado un poco al proyecto. Entonces, ese fue, respondiendo a la pregunta, la razón por la que me acerqué a Spiritum, fue porque justamente había una historia poderosa, ¿no? Totalmente estigmatizada, que era hablando de adicciones, y se presentaba como un reto para contarlo, y dije, bueno, vamos. Y ahora nominado al Ariel, y cuando lo ves ahí, si hacemos, digamos, el recorrido inicial, ¿qué cambia? ¿Qué cambia en una productora respecto a su visión y pensamiento cuando también se confronta o hurga en este tipo de historias? Por ejemplo, el caso de Spiritum, eh, yo conecté demasiado con el tema, ¿no? Creo que ya lo he comentado aquí también en Cinéfilos en Apuros en otras ocasiones, y si no lo vuelvo a hacer, yo también pasé por una etapa de alcoholismo. Un día decidí que ya no quería volver a beber, y hoy ya estoy por cumplir 5 años sin volver a beber. Fue por una elección propia, ¿no? Lo hice afortunadamente dentro de un esquema nuclear que me permitió salir adelante sin tener que llegar a uno de estos centros de rehabilitación. Pero cuando tú tomas esta decisión, comprendes y entiendes también que existan estos espacios y que haya núcleos que elijan y decidan que pues el adicto o el enfermo vaya ahí para que pueda, para que pueda salir precisamente de esa enfermedad o de esa adicción. Y es hasta que tú no tomas este tipo de caminos cuando también nos quitamos juicios y prejuicios. Tú en este caso como productora, cuando recibes ciertas historias, y es lo que quiero que me ayudes a analizar de la visión de la producción. Habrá algunas que también aceptes con esta inquietud de decir, ah, mira, me está poniendo a prueba porque yo tenía la idea de que esto es así y en realidad no. Y ahora que ya lo produje, ya se hizo, e incluso ya estamos ganando premios, descubro que cambió un poco mi forma de pensar o de sentir ante ciertos temas. ¿Cómo es también esa parte de la emoción, el pensamiento de la producción? Mira, para mí, producir un poco, creo que me pasa de esta manera. Nuevamente, ¿no? Imagínate, pensemos en espíritu. Ujú, Llega Adolfo, me dice, tengo esta historia, lee mi guión y platiquemos si te interesa. La leo, me parece poderosísima, todo lo que ya te conté que pasaba. Y a mí una vez que una historia me atrapó así, le digo, y creo que es un tema, eso es, creo que parte de producir es cómo le vamos a hacer para levantar esto. Es, no me importa, me voy a poner la camiseta de esta historia, ¿no? Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para contarla. Y eso creo que está lindo. O sea, creo que esa es la parte, o la buena dupla que se hace entre un productor y un director. Es como, a final de cuentas, la cabeza creativa siempre va a ser dirección. Bueno, dirección con la dupla, con todos los demás departamentos. Y en producción es cómo le vamos a hacer para que yo te pueda hacer como, ¿cómo decirlo? Como ponerte todas las herramientas para que tú puedas contar esta historia. Y entonces, particularmente con Spiritum, y eso estuvo muy, muy lindo, fue que además era un reto. O sea, es como un, a mí me gustó la historia y le dije, venga, contémosla, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos sumamos? Hay un tema importante y eso, y creo que en parte la razón por la que pudimos contar la historia de la manera en la que lo hicimos fue porque Adolfo tenía un muy buen, o sea, había una muy buena relación con la quinta. No se hubiera podido contar de otra manera ujú, si Adolfo no hubiera tenido esa relación. Porque si creen que es fácil entrar a un centro de rehabilitación, no es nada fácil y menos filmar con 80 personas allí. 80 personas que están además en un momento muy vulnerable. ujú. ¿No? Y en el que vas a entrar con una cámara a contar una ficción. Entonces, no hubiera habido otra manera de contarla si no hubiera sido así. Entonces, teníamos algo a nuestro favor. Y algo que me cambió mucho a mí la cabeza, bueno, aparte es algo bien importante, otro reto que había, ¿no? A ver, porque algo que pasa con los productores, creo yo, es que nosotros, o sea, es eso, es como yo, ¿cómo te ayudo yo a contar tu historia? Yo voy a pensar en todo lo que tú no te vas, o sea, tú estás enfocado en contar tu historia, ¿no? En contar la parte creativa, y yo voy a pensar en todo lo malo que puede salir. Dicen que somos, yo soy una fatalista.
¿no? Para mí todo ya salió mal, yo ya pensé en las 50 cosas, ya nos corrieron, no nos dieron esto, porque esa es la manera como de poder prever, ¿no? De prever todo lo que puede pasar. Es uno de los retos que teníamos allí, si bien teníamos a favor que teníamos buena relación con el espacio, era que era un lugar donde solamente había varones, ¿no? Solamente había hombres y había una mujer productora. Y eso era un tema. Tuvimos que hacer muchísima preproducción, es decir, tuvimos que ir, creo que Adolfo me buscó como 3 meses antes de filmar más o menos, y estuvimos yendo 2, 3 veces por semana. Necesitábamos ir, que nos conocieran, platicamos mucho con el director, y algo que cambió con el director de ese espacio, que bueno, le agradezco mucho que nos haya abierto. Yo no me asumo una persona, o sea, yo no me consumo, me defino adicta, ¿no? O sea, nunca he tenido un problema de alcoholismo, nunca he tenido un problema de drogadicción, pero tantas pláticas, ¿no? En las que me senté con el director a hablar sobre un montón de cosas, nos dimos cuenta que todos tenemos una parte oscura, Ujú. ¿no? Y creo, hablando de la estigmatización, ¿no? Es muy fácil estigmatizar a alguien porque cayó en una parte más oscura y entonces era adicto a alcohol, adicto al crack, adicto a algo, ¿no? Pero también nuestras obsesiones, y un poco eso habla de también Spiritum, ¿no? Hay una escena muy bonita donde está hablando, justamente está Noé Hernández, que es el padrino, hablando con Ramiro, que es Andrés Delgado, en la que le dice, tú tienes una obsesión en tu cabeza y tú la vas a llevar a cabo, no importa lo que suceda, ¿no? Y un poco eso nos sucede un poco a todos en algún momento, ¿no? Todos podemos ser obsesivos, todos tenemos una parte oscura, todos tenemos que luchar con eso, ¿no? Entonces creo que lo que cambió en mí, después de haber estado en ese proceso, fue como un poco entender desde adentro, ¿no? Lo que podrían estar pasando estas personas ahí en el centro de rehabilitación, sin ser yo pues sin estar pasando yo un proceso de desintoxicación, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que cambió y lo que yo agradezco y por eso me gustan esos temas, ¿no? Porque me gusta entender, o sea, entender quizás desde adentro, intentar apoyarles a los directores a contar estas historias desestigmatizando muchas cosas. Entonces, algo por allí. Y hablando de partes oscuras, pues también le entras al cine de género, o sea, eres una productora con amplitud, ¿no? Amplitud de pensamiento, y dices, ¿por qué no? Vamos a apoyar lo que es el cine de género, un cine que es a veces todavía reacio para ciertas visiones, ¿no? Es como, ay, no, no, no. Y le entraste para un cortometraje como lo es Largo Camino al Amanecer, que ahora va a estar en competencia en Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror, y que a través precisamente del horror nos puede estar hablando de temas pertinentes, de poner sobre la mesa, de dialogarlos, de conversarlos, como lo es pues la maternidad, el dolor, ¿no? También el dolor que implica la maternidad, la muerte de un hijo, porque eso es indescriptible, qué consecuencias hay precisamente también a partir de un suceso de esta magnitud. Hay resignación, como muchos te dicen, es que hay que resignarse. Realmente existe la resignación, se puede perder la cordura y bueno, vamos a explorar a través de la protagonista, pues esta parte oscura que también va a conocer ella, ¿no? Una parte oscura, pero que, a ver, vamos a tratar de comprender qué está sucediendo aquí para que de un punto llegue a otro. Dicho esto, digamos que en breve sinopsis, sin spoilearles nada, porque para que vayan al festival y estén atentos también a la programación de Macabro, ¿cómo es para ti también, Ale, el hecho de entrarle al cine de género, de producirlo, de promoverlo, de incentivarlo? Porque también fue algo que hiciste como jurado en el Festival de Guanajuato, ¿no? Y también lo estás haciendo acá. Cómo es esa voluntad? Porque de verdad que hay que tener voluntad para atreverse a producir. Sí. Eh, pues para hacer cine en general, yo voy a decir que se tienen que ser muy necios, ¿no? Bueno, sí. No, sobre todo, yo siempre creo y siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Les digo, es que hay que ser muy necios porque cuesta mucho dinero, requiere muchas personas, requiere mucho tiempo, ¿no?
y muy pocas veces, a veces, sobre todo si quieres contar este tipo de historias independientes, te va a pagar por ello. Entonces, habiendo dicho eso, creo que Largo Camino al Amanecer también es una historia, regresamos como a las partes sociales y oscuras, y eso creo que me gusta mucho. Eh, a mí creo que es algo que me definiría como las historias que me gusta producir, ¿no? Nuevamente, regresamos como lo oscuro, lo difícil de digerir, etcétera. Entonces, lo mismo, ¿no? Igual sin spoilerles mucho, que es lo que nos cuenta Largo Camino al Amanecer, que es dirigida por Luis J. Arellano, que previamente también le ha tocado estar nominado al Ariel, a él también con el documental Mi Reino. Lo que nos cuenta esta historia es cómo es una mamá que pierde a su niña, ¿no? Decide robar la bebé de otra mujer. Entonces, lo que nos lleva, y creo que la parte oscura la que tocamos o la que toca, es como esa exploración de qué pasa si en un momento de dolor, de tremendo dolor por la pérdida de alguien, ¿no? Decides tapar eso como robando, o sea, o haciendo o lastimando quizás a alguien más. ¿No? Y creo que no lo consideraría yo como horror, es un poco más, más thriller, pero un poco la narrativa fragmentada nos da este espacio que justamente creo que por eso Macabro dijo, sí, venga, vamos a contarlo desde allí. Eh, creo que es una bonita manera, o no voy a decir bonita, pero es una manera importante de explorar también la oscuridad. Y eso está muy, muy lindo de Largo Camino. Yo les recomiendo 100% ir a verla. Vamos a estar, si no estoy mal, el 18 y 19 de agosto en el Festival Internacional de Cine Macabro, para que la vayan a ver. Pero creo que es lo mismo, ¿no? Me regreso, es como, creo que hay que tener valor para producir, pero hay que tener mucho valor para contar las historias. Es algo que yo le admiro mucho a los directores. Creo que por eso me regreso, es como no habría productoras, bueno, productoras, productores sin directoras, sin directores, ¿no? Que se atrevan a contar estas historias. Y, y a mí como me gusta sumarme a ese proceso, ¿no? Es nuevamente lo que te digo, es yo soy la persona que se pone la camiseta que les dice, venga, tenemos una historia y va a tener momentos buenos, momentos malos, todos los directores son distintos, necesitan cosas distintas, ¿no? Y es un poco cómo te apoyo. Obviamente, bueno, hay cosas muy, muy básicas como, bueno, dónde conseguimos el dinero, cómo conseguimos las locaciones, hay que negociar, hay que hacer un montón de cosas. Prácticamente las productoras, los productores, eh, nos encargamos, mira, incluso, y eso es real también, de encargarnos que la gente siempre tome agua. Como a veces somos como sus mamás, ¿no? Que el baño siempre tenga papel, o sea, cosas muy básicas porque luego se les olvida que tienen que hacer cosas. Ponerse bloqueador, te imaginas tantas personas que se les olvidaría ponerse bloqueador y terminan todos rojos. En fin, pero es eso, ¿no? Es como regreso a creo que lo que más me importa es como contar estas historias, como que lo repito, es lo que a mí me llama y por eso produzco, ¿no? Eh, para poder ver estas historias en pantalla y ver lo que les tiene. Yo veo Spiritum, se los acabo de poner a mis alumnos, estoy dando un módulo de producción en una escuela que se llama Trafílmica, eh, y al final de cuentas, lo que me encanta es ver cómo lo que generan las personas, en que a una persona le toque eso, que quizás a alguien que esté sufriendo por algo parecido, ¿no? Le pueda pegar la historia, así como un poco lo que te contaba fuera de casa chica, ¿no? O sea, todos los que hemos tenido papás ausentes, que dices, ay, uf, creo que es eso también una manera, o sea, por la cual es importante hacer cine. Eh, y ya, o sea, creo que tengo el largo camino. A mí lo que me llamó y lo que le agradezco mucho a Liz también por haberme invitado es atreverse a contar una historia otra vez difícil de digerir, y de hacerlo de una manera excelente, ¿no? A Elia María, que bueno, es la cinefotógrafa también. Entonces, eso. Y lo que pasa con, nada más cerrando con lo que tú decías de ser jurado, este año tuve la fortuna de estar, de ser doble jurado en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato por una parte de guión, que es Cambota esa, ¿eh? sí, o sea, pero increíble porque es un momento, y regresamos a lo mismo, porque es la misma historia si lo piensas, es como productora, es como lo levantamos. Ujú. ¿No? En la parte de jurado de guión, porque me invitan también para dar mi perspectiva de producción, estas historias que son viables de contarlas, pero es lo mismo, es como hay que empujar, a mí me encanta empujar de todo tipo de historias, lo mismo, lo que dices tú de género,
Ahora que tuvimos también que de Rally hubo una mención honorífica ahí de género que estuvo increíble. Sí, De- sí. creo que es lo mismo, es ver cómo impulsamos historias, que se cuenten las historias. Eh, Tanto en estos momentos tan vulnerables como son el guión, ya cuando están listas las historias para levantarse, que es la producción. Oye, y sobre esta ruta para hacer cine, que ya hacer cine en México es milagroso, ¿no? Es un milagro. Qué valor tiene el cortometraje? Y te lo pregunto así para que también le comentes a nuestro auditorio, para incentivarlos e inquietarlos a que se acerquen al cortometraje. Digo, muchos estudiantes de cine, incluso que no son estudiantes de cine como tal, pero tienen ganas de expresar algo, de contar una historia, comienzan desde ahí, ¿no? Hoy día también hay más posibilidades porque lo pueden hacer con su teléfono celular. A ver, vamos a tratar de grabar, vamos a hacer algo, un cortometraje que puede ser desde un cine minuto hasta algo ya un poco más prolongado, pero ¿por qué es importante también prestarle atención a esto que es cine, ¿no? Y lo digo así porque dentro de mi propio gremio, ¿no? Del gremio periodístico, pues hay compañeros que lo desprecian o no lo ven, ¿no? Porque pues, es cortometraje. Yo quiero ver nada más largos y a veces ni siquiera largos nacionales, sino yo nada más quiero ver lo internacional, peluceando un poco a estas historias, voy a entrecomillar, pequeñas, como algunos le llaman, porque no son pequeñas, simplemente caben en un formato como lo es el del cortometraje, y el cortometraje también es cine. Así que vuelvo a la pregunta, Ale, ¿cuál es el valor? ¿Por qué hay que estarles echando ojo, no solamente para descubrir historias, sino qué tiene el cortometraje para vincularnos y conectarnos con lo que es la pantalla? Mira, yo creo que los cortometrajes, y voy a hacer como una analogía a ver si tiene sentido o no lo que voy a decir, pero A es ver. como, son formatos distintos. O sea, un largometraje, incluso en cómo se cuenta la historia, no se encuentra, o sea, lo que tú cuentas en un cortometraje es una anécdota pequeña. Y ese es un reto, que tú cuentes en menos de 30 minutos, que es generalmente, o sea, depende de qué festival, pero vamos a poner que de 0 a 30 minutos Ujú, tú cuentes una historia que sea redonda, que es una anécdota que no tenga demasiadas tramas, ¿no? Y el largometraje lo que tenemos, si lo pensamos, es hay una gran trama con otras pequeñas que van sucediendo, son muy distintas. En términos de producción, bueno, simplemente una cuesta también más que otra, ¿no? Definitivamente un largometraje me va a costar más. Pero son distintos formatos. Ahora vamos a pensar, es como si me preguntaran a alguien, me diría, oye, pero es que una novela es mucho más importante que un cuento. Yo diría, es que son distintos, ujú. muy distintos. ¿No? Ambos, o sea, los dos son literatura, son obras literarias, Sí. pero tienen diferentes estructuras y tienen distintos objetivos. Reitero, uno nos va a contar una pequeña anécdota y el otro nos va a contar una historia más compleja. A veces de cuentos pueden salir grandes novelas también. Y Ujú, creo que es lo que pasa con el cortometraje, porque si bien es cierto, o sea, vamos a pensarlo, por un lado, por supuesto, cuando estás estudiando cine, lo primero que hay que hacer es hacer un cortometraje antes de hacer una película. ¿Por qué? Porque primero hay que aprender a caminar antes de correr. Es mucho más fácil aprender a hacer una anécdota que contar una historia mucho más compleja, porque sí es mucho más fácil que te vayas a tropezar en ese proceso. Eso es cuando hablamos de estudiantes de cine, ¿no? Pero también tenemos a directores con mucha más carrera eh, que también hacen cortometrajes. Entonces, eso significa que nos quieren contar también historias. Ahorita se me acaba de olvidar el nombre, ahorita a ver si regreso al nombre del director, pero justamente en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato tuvimos es el director de Trémulo, es Fiesco, Roberto Fiesco, Roberto si no- Fiesco. Roberto Fiesco, que tiene bastante trayectoria, también hace cortometrajes, Ujú, ¿no? Y entonces creo que más bien es una mala costumbre, creo que es eso, creo que de entrada y lo pienso así, ¿no? Y puedo entender, o sea, nosotros es mucho más fácil regresamos a películas digeribles, entonces vamos a ver cosas hollywoodenses que nos llegan a más, que va a estar mucho más tranquilo. De allí, menos personas van a ver largometrajes un poquito más complicados, ¿no? Y luego, mucho menos personas van a querer ver cortometrajes, porque creo que no hay una cultura, o sea, en México, y no sé, no me atrevería a decir quizás en otros lados, pero yo recuerdo que antes de estudiar
algo relacionado a cines que estoy pensando, fueron dos clases de la universidad en las cuales una maestra me enseñó cortometrajes. De ahí en fuera no te enseñan a que hay también que hacer eso hasta que te metes a estudiar cine o hasta que estás dentro de la industria. Y lo que tú me estás platicando, incluso en la industria, hay quien va a decir, "Ah, cortometrajes seguro son estudiantes, ¿no?" Entonces creo que yo lo que invitaría es como a cambiar eso, a como observarlo como es. A mí me encanta leer cuentos, ¿no? Como yo soy fan de Ray Bradbury, de Edgar Queret, hasta ahí me gusta como cierto tipo Ujú. también de historias. Y creo que puede, o sea, puedes contar cosas muy, muy lindas y muy poderosas en un cortometraje. Y creo que eso hay que valorarlo también. Ale, para ir cerrando, porque también sé que eres una mujer muy, muy ocupada, afortunadamente, y qué bueno. ¿Qué le dirías a la banda? Este es tu espacio, pues ahora sí que te lo lanzo muy abierto, pero por un lado, a ver, tienes un cortometraje nominado al Ariel. Eso da un plus, no da un plus, te sube a ti a un ladrillo, no te sube un ladrillo, te eleva los bonos, no te eleva los bonos, o cómo se siente también tener a estos cortometrajes compitiendo, ¿no? En algunos festivales de cine, considerando que probablemente en una categoría haya 5 de un centenar de cortometrajes que se tuvieron que evaluar. O sea, también hay una parte ahí que habla de ti, ¿no? De este ojo que tienes como para, no sé si la palabra sea o el concepto sea elegir bien las historias, pero sí por lo menos para fijarte en los autores que están contando esas historias. Dicho esto, te digo, abierto está el micrófono, este es tu espacio, este es tu programa, lo que tú quieras decir. Pues mira, o sea, yo creo que si tú me preguntas, ¿qué le dirías a la audiencia? Bueno, a ver, de entrada respondiendo a lo que me dices, ¿qué se siente de tener un cortometraje nominado al Ariel? Está increíble, o sea, está un poco por lo que hacemos o queremos contar estas historias. O sea, por lo que yo quiero contar historias es porque quiero que la gente las vea. Y mientras más ruido hagan, es decir, mientras, y hay que ser sinceros, mientras más festivales ganen, mientras más personas como que, sí, mientras más festivales ganen, es mucho más probable que en algún momento voltee Canal 22, voltee cualquier otro lado, bueno, en el mejor de los casos una plataforma y te digo, oye, me gustaría comprarte el cortometraje, ¿no? Y por lo tanto lo va a ver más gente. Entonces, de entrada, se reconoce más el trabajo y el trabajo de muchas personas, porque no solamente es el trabajo del director o de la productora o del fotógrafo, son muchas personas las que están involucradas en. Entonces, me hace sentir muy feliz. Y ojalá y ganemos, pero si no ganamos, también hay cortometrajes increíbles que vale la pena que vayan a verlos. El 9 de septiembre van a estar pasando los cortometrajes en el Centro de Capacitación Cinematográfica. No hay pretexto para que no vayan a ver. No solo Spiritum, va a estar Pasariño, va a estar La Cascada, o sea, vamos a verlos todos y ustedes me van a decir cuál está mejor. Y ahí voy a estar yo por si quieren preguntar algo. Pero bueno, quitando eso, creo que lo que me gustaría decirles a todas las personas que estén viendo esto, que les interese, mira, los que les interesa el cine y no se han atrevido porque es muy caro, porque no aplicaron a una escuela de cine y no se quedaron en lo que sea, yo le diría lo que tú acabas de decir, es como hay muchas maneras de hacer cine. ¿No? Y es de necios, así que empiezan a levantar cosas con el celular, sigan aplicando a convocatorias, etcétera, pero cuenten las historias, ¿no? La única manera de aprender a hacer cine es haciéndolo, cometiendo errores y todo. Eso es lo primero que les diría a los que quieren hacer cine y a quienes no quieren hacer cine, pero les interesa algo, porque por algo están viendo este podcast, es denle una oportunidad también a los cortometrajes. Vean cine mexicano, hay muy buen cine. También tenemos cine más comercial. No voy a hablar mal ni bien, pero también tenemos muy buen cine pasando ahorita. Por ejemplo, ahorita acabo de ver, justo en el Festival de Cine, vi el Club Perfecto, que creo que va a salir también en Va a cines llegar a ahora, salas y después a plataforma. la plataforma, pero lo vi y dije, está muy bien hecho, o sea, está muy bien, está padrísimo, hay que verlo, ¿no? Entonces, vean mucho cine mexicano, den oportunidad a cortometrajes, siempre hay muestras en todos lados, vayan a los festivales. eh, y eso, y como yo tenía una maestra de guión que decía que hay que llenar el estanque, ¿no? ¿No? Entonces, eso creo que nos ayuda mucho leer, ver cine, ver obras de teatro, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que les diría. Anímense y si no les gusta hacer cine, ni no les gusta ver cine, bueno, apoyen a alguien que quiera hacer cine. Cuando vean las fondeadoras, donde vean a alguien diciendo, estamos sacando una rifa estamos vendiendo unos pósters para levantar nuestro cortometraje,
piensen que ahí hay personas que están siendo testarudas y hay que apoyarlas. Eso sería. Wow, pues qué mejor que lanzar eso, ¿no? Y me sumo al clamor de que veamos cine mexicano, ¿no? El cine mexicano no se reduce a un solo título que llega a la cartelera comercial, sino, créanme que hay más, hay una Sí. oferta más amplia, que ahí también es labor de nosotros los que estamos al frente del micrófono de tratarles de estar hablando de ello, de brindarles y proporcionarles la información que se requiere para que estén enterados del cine que se está haciendo en nuestro país. Ale, ¿algo que tú quieras agregar? Pues no, agradecerte nuevamente por invitarme. Ya nos estaremos viendo otra vez ahora que termine el otro proyecto. Digo, no les cuento más, pero está muy, muy lindo. Es un documental claramente difícil de digerir como todo lo que estamos platicando, pero nada, o sea, nuevamente, te agradezco mucho por haberme invitado. Nos vemos en Macabro. Nos vemos ahora para ver Spiritum, que va a estar en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Eh, y pues nada, nos vemos, espero en el GIF el próximo año otra vez. A ver Ah, qué no, nos... no, y si no te coincidimos en el GIF, habremos de coincidir porque encantado, encantado también yo de estarle echando ojo a los cortometrajes, agradecerte por el tiempo, por haber venido aquí a charlar a Cinéfilos en Apuros, y a ustedes, amigas y amigos que nos escuchan, de verdad, insistir en esta parte de que le den cabida de tiempo, de interés, de curiosidad. Vamos a usar esa palabra, curiosidad, para que vean qué es lo que están contando autoras y autores de este país a través del cortometraje. En el caso de Macabro, muchos de estos cortometrajes los podrán ver en la plataforma de nuestro cine MX, para que también a través del cine de género pues se den cuenta de cómo algunos temas caben muy bien por ahí, qué es lo que, cómo y qué es lo que nos están queriendo decir, pues realizadores y cineastas de distintas entidades del país. Y ya saben que aquí la charla cinéfila la hacemos todos, así que bienvenidas sean sus sugerencias, sus comentarios, sus quejas, y sabido es que hasta las mentadas de madre recibimos con gusto. Perfecto. Ah, pues me faltó recomendarles uno más, una peli más que también está nominada al Ariel. Vean Sujo, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Bueno, véanla, está buenísima. Y si les gustan los temas sociales y las cosas difíciles de digerir, véanla. No se la pueden perder y me parece que está en plataforma, ¿eh? Debe estar en una de las plataformas. No quiero mentirles en decirles cuál, pero búsquenla. Y véanla y discútanla, porque puede ser una Bien, película que les guste mucho o que no. Si les gusta, digan por qué. Si no les gusta, digan por qué. Porque esos debates y esas interacciones son las que se requieren. No solamente para hablar de una película, sino también para saber, pues, qué tan enterados, qué tan inmersos también estamos en los problemas sociales, qué rol podemos jugar en eso, cuáles son nuestros prejuicios, cuáles son nuestros estigmas. Vale la pena también para ese ejercicio, ¿no? Échenle ojo. Si pueden a solas, y si pueden en compañía, órale, mejor aún, para que al final, oye, pues bien, te vamos a echarnos una chela o un café, porque creo que es pertinente hablar de esto. Así que ya háganle caso a Ale, y les reitero, aquí la charla cinéfila la hacemos todos.